Santo eres Dios, aleluya. Bien, vamos a buscar en nuestras Biblias, amados. Buscamos en nuestras Biblias. En Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Los versos del 1 al 3. Romanos capítulo 2. Los versos del 1 al 3. Amén. Dice en Romanos 2, del 1 al 3, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia, gracias por este día que has hecho, por esta oportunidad concedida para adorarte, glorificarte, para, Señor, reconocer tu grandeza, tu poder, tu presencia. Señor, ayúdanos, permite, oh Dios, que nuestros corazones estén dispuestos y con el deseo de recibir tu instrucción. Padre, que podamos poner por obra y aplicar a nuestra vida tu verdad. Bendícenos y glorifícate según tu beneplácito. En el nombre de Cristo, a quien damos toda gloria y toda honra. Amén y amén. En el primer capítulo, Pablo acusa a los gentiles de estar bajo pecado, y la consecuencia de estar bajo pecado es la ira de Dios. Pero en el segundo capítulo pasa algo interesante, y es que Pablo pretende acusar de la misma manera a los judíos, afirmando que también ellos están bajo la ira de Dios a causa también de sus pecados. Aunque el apóstol parece expresarse en términos generales, eventualmente cuando uno lee, ¿verdad?, todo el capítulo, es más que evidente que está haciendo una referencia directa principalmente a los judíos en este capítulo. En el capítulo pasado, que fue el 1, se ocupó, ¿verdad?, de expresar, de declarar que los gentiles estaban bajo la ira de Dios por causa de su pecado. Y en este capítulo, interesantemente ahora, Pablo se enfoca más bien en el pueblo judío, ¿verdad?, y queriendo persuadirles y hacerle ver que ellos también serán parte de la ira de Dios, o experimentarán igualmente la ira de Dios, porque también ellos son culpables de pecado. De seguro que lo que iba a tratar, ¿verdad?, en este caso los judíos, pensarían de forma distinta quizás en su mente, su manera de razonar, y obviamente porque así también pensaban, ¿no? Pensaban que Dios solamente, muchos de los rabinos judíos enseñaban de esa manera para entonces que Dios solamente juzgaría, ¿verdad?, al mundo y no necesariamente a ellos. Así es que definitivamente las declaraciones que Pablo haría a ellos les tomaría en cierta manera por sorpresa, pero tampoco tendrían buena acogida, porque era un pueblo
que se creía privilegiado y que el trato de Dios con los gentiles sería uno distinto al que tendría con ellos por ser ese pueblo que había sido escogido, ¿verdad? Y por tener la ley y por conocer y ser conocedores de esa ley. Pablo expone una serie de principios divinos con los que tiene toda la intención de probar a los judíos que no son tan privilegiados como ellos, ¿verdad?, pensaban, y que no eran mejores que los gentiles, sino que igualmente estaban condenados como ellos también. Así es que, interesantemente, es preciso notar, luego del capítulo 1, cómo toma un cierto giro, ¿verdad?, la temática, digo, no tanto la temática, sino aquellos a quienes se está dirigiendo el apóstol, pero para tratar el mismo asunto, ¿verdad?, de la ira de Dios y del pecado en los hombres, que nos viene a hablar, en resumidas cuentas, cuando uno considera el capítulo 1, así como considera el capítulo 2, en resumidas cuentas, viene a expresar que todos los hombres son culpables, que ni un solo ser humano, ¿verdad?, está libre o puede escapar de la justa ira de Dios, porque todos son igualmente pecadores. En este capítulo se destacan 3 principios divinos que tienen esa intención, ¿verdad?, de manifestar el justo juicio de Dios, probando a los judíos que están condenados igual que los gentiles. Romanos 2 del 1 al 2 dice, y quiero retomar estos 2 versos, por lo cual eres inexcusable, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según que la verdad. Así es que cuando tratamos de conocer ese estándar de Dios y qué es lo que determina la forma y manera en la que Dios juzga severamente, ¿verdad?, y está dispuesto a vertir su ira contra el pecador, primero, acerca del juicio que hay que afirmar es que es de acuerdo a la verdad de Dios. El juicio de Dios no está basado en los chismes, en las opiniones personales, ¿verdad?, que tengan las personas, sino en la verdad. Pero en la verdad, no del hombre, sino en la verdad de Dios. Mientras el judío leía la acusación del apóstol Pablo, que ciertamente es una acusación, los está acusando de ser igualmente tan pecadores y de estar tan perdidos como los gentiles. Quizás cuando ellos escuchan esta acusación que viene del apóstol Pablo, quizás sonrientes, ¿verdad?, por lo expuesto en el capítulo 1, quizás sonreían y decían, bien, los gentiles se merecen eso y más, pero no ellos, porque ellos eran el pueblo privilegiado, ¿verdad? Al menos así ellos lo entendían, pensaban que estaban exentos o que de alguna manera Dios tenía un favoritismo, ¿verdad? O que se había parcializado el Señor con ellos por ser el pueblo escogido y por ser el pueblo que tenía ese conocimiento, ¿verdad?, de la ley. Y esto nos puede parecer un poco a lo que aconteció en la parábola que encontramos en Lucas 18, del 9 al 14. Allí hay una parábola que nos arroja mucha luz sobre precisamente esta postura, esta actitud moralista que manifestaban los fariseos, quienes se creían tan privilegiados por Dios. En esa parábola leemos, estoy hablando de Lucas 18, 9 al 14, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás,
dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar ¿qué? Ni aun alzar los ojos al cielo, porque ciertamente se consideraba inmerecedor de cualquier favor que Dios pudiera estar dispuesto a concederle. Notemos el contraste entre este hombre que se cree autosuficiente, que describe al judío, pero que puede tipificar fácilmente a cualquier persona que se cree autosuficiente, que piensa que es bueno realmente, que piensa que merece. Si Dios existe, yo merezco el cielo y más, porque soy bueno, porque no soy como los demás, yo soy diferente. Así que si existe un estándar en el que Dios se basa para juzgar, entiendo que tengo méritos suficientes, méritos de sobra, que Dios de alguna manera estará dispuesto a considerar cuando vaya a evaluar mi condición o mi situación en particular. Pablo le devuelve al judío, ¿verdad? Pablo le devuelve al judío el mismo juicio que él estaba haciendo contra el gentil. Se lo devuelve. En otras palabras, tú no eres tan bueno como crees. Tú no eres mejor que el gentil. Tú haces lo mismo que hacen los gentiles, de modo que eres igualmente culpable. Y el juicio de Dios, entendiendo que el juicio de Dios no se basa en rumores, ni en lo que la gente entiende que es correcto, sino que Dios procede justamente porque Él es perfecto, porque Él es santo. ¿Ven? Así es que, ¿cuántas personas, si los judíos fácilmente pueden tipificar cualquier persona? No necesariamente hay personas que tratando de justificarse, hacen ver, bueno, eso está describiendo a alguien que es religioso, pero yo no soy religioso. Independientemente aplica si la persona profesa alguna religión o no. Porque cuántas personas uno escucha decir, y no necesariamente practican alguna religión, pero cuántas personas uno les escucha decir que son lo suficientemente buenos, que no necesitan ir a la iglesia, porque allí en la iglesia lo que hay son pecadores hipócritas. Y yo no soy así, ¿verdad? Pues igualmente encuentra su aplicación, y ante esta manera de tratar de evadir y justificar lo injustificable, la respuesta es la misma, sea religioso o no. La respuesta es la misma, que todo ser humano es pecador delante de Dios y todo ser humano merece la ira justa de Dios. Y de hecho, la Escritura no, más allá de uno expresar que merece, la misma Escritura afirma que todo pecador está bajo la ira de Dios por causa de su pecado. Así es que es según la verdad que Dios juzga, no necesariamente basado en la evaluación humana, que viene a ser deficiente, porque somos criaturas que somos pecadores. Y Dios puede ver y conocer más allá lo que hay en el corazón y discernir las intenciones de los hombres, cosa que ningún ser humano puede hacer. En la actualidad es fácil para las personas condenar a otros,
y creerse mejores, cuando es evidente que ellos tienen los mismos pecados en su vida. Ciertamente pueden haber personas que, digámoslo de esta manera, se comporten moralmente mejor que otros. Eso no los hace menos culpables. Es lo que Pablo está queriendo decir. Siguen siendo pecadores que son culpables, que están bajo la ira del Señor. Cuán bueno, históricamente hablando, y tenemos ese registro del Antiguo Testamento que nos, ¿verdad?, que puede abonar y puede atestiguar de la medida de bondad y de amor que siempre manifestó el Señor para con el pueblo de Israel. Es evidente en todo el Antiguo Testamento, a pesar de la manera en la que se rebelaban, a pesar de que muchas veces no estuvieron conformes, querían que las cosas acontecieran o pasaran como ellos querían que pasaran. Dios los sustentó, Dios los cuidó, Dios fue su proveedor. Pero a pesar de todos esos cuidados, a pesar de ese amor que Dios manifestó y que ellos experimentaron, porque fue un amor experimentado y una bondad, amado, una bondad innegable, que incluso otras naciones fueron testigos de esa bondad de su Dios. Sin embargo, se oponían, se rebelaban, ignoraban el propósito de Dios. Cuando Dios derramaba esa bondad, ¿verdad?, en la vida de ellos, hay algo que se llama la gracia común. Y así, con la misma terquedad que muchos de los israelitas, que muchos judíos se negaban a entender el propósito de Dios, así pasa con esta humanidad. La gracia común habla precisamente de la bondad y misericordia de Dios, que es ignorada y muchas veces poco entendida por los pecadores. Los pecadores, si algo merecen, es la muerte por causa de su maldad y pecado. Pero a pesar de eso, cuando vemos que personas que blasfeman el nombre de Dios, que rechazan a Dios, que manifiestan abiertamente su odio a Dios, todavía respirando, todavía comiendo, yéndole bien en los negocios, eso, amado, es la gracia común. Todo eso pasa, el hombre puede atribuir que todo eso pasa por su pericia, por su capacidad, por las razones que él entienda. No, eso simplemente pasa porque Dios es bueno y a pesar de que lo que merecen es la muerte, siguen respirando porque Dios tiene un propósito y Dios quiere que sea conocida su bondad, pero con la intención de que entiendan que son pecadores, que son llamados a arrepentirse, que la ira de Dios está sobre ellos y que solamente Cristo los puede salvar. No hay otra razón. La gracia común no es algo que se debe a que el hombre sea algo bueno y pues Dios se compadece porque es bueno y le concede bendiciones y dichas y disfrutar de todo lo creado. No, amado, no. Es simplemente el beneplácito de Dios. Es simplemente su soberana voluntad. Porque Dios quiso que fuese así. Pero no es porque lo merezcan. Y lejos de eso, ¿qué pasa? Estamos lidiando con el hombre que es orgulloso y todo lo contrario opuesto, cree que se merece todas las cosas. Por eso a veces los seres humanos somos tan exigentes, porque creemos que todos nos lo merecemos. Lo único que merece el hombre es la muerte, por su maldad y por su pecado. Y en esto Dios ha manifestado su bondad, no solo con Israel, la vemos todo el tiempo, la bondad de Dios. Cada vez que vemos pecadores que lejos de tener la intención de arrepentirse de sus pecados, siguen amando la maldad y practicando la maldad, siguen respirando. Eso es la bondad de Dios. Eso es por la bondad de Dios.
no es tanto porque se cuidan bien, hacen mucho ejercicio y ellos no son amos y señor de su destino. Dios es el Señor de las criaturas. Y Dios ha manifestado, ha dado a conocer, ha revelado cuál es su propósito. Así es que ignoran el propósito de Dios, rechazan la bondad evidente de Dios. En el capítulo 1 hablamos de cómo esa bondad incluso era evidente a través de lo creado. Qué triste que a veces la gente incluso cuando hace ejercicio sale y que a contemplar, pero qué lejos que en esa reflexión cuando están contemplando las cosas no puedan ser capaces de reconocer, de aceptar que esas maravillas atestiguan, testifican de Dios mismo. Y que eso hace evidente la existencia de Dios. En el capítulo 1 usted notará que precisamente Pablo dice, aparte del Evangelio, Pablo dice que precisamente todo lo creado testifica sobre Dios. Y en el capítulo 1 acusa a los gentiles porque dice, a pesar de todo lo creado, a pesar de que Dios le ha dado una conciencia, para poderse conducir en muchos aspectos de tal manera que corresponde a lo que la ley misma exige o establece, aún así se han resistido y han persistido en su terquedad y necedad, amando el pecado y rechazando la verdad. Pues cuando hablamos del estándar de Dios, Dios juzgará en base a esa evidente verdad. Y el pueblo de Israel no estaría exento de eso. No está ni estuvo ni está exento del juicio del Señor. Dice la Escritura que en lugar de reconocer la bondad de Dios, que tenía la intención de Dios mediante eso llevarlos a un verdadero arrepentimiento, a una actitud humilde de reconocer que eran pecadores, como pasa hoy día con los pecadores igualmente, dice que endurecieron más sus corazones, almacenando aún más ira por causa de sus maldades. Amado, en la medida que el pecador se resiste en cuanto a renunciar a su pecado, acumula más ira. Sigue insistiendo en su mal, sigue pecando, se sigue conformando a aquello que es contrario a la voluntad de Dios y acumula más ira para sí. Y es algo que la Escritura expone con tal nitidez, amado, eso está claro en las Escrituras. En lugar de humillarse, endurecen los corazones y cometen más pecados. Eso no es lo que pasa hoy día en el mundo. Es para que usted vea que mucho de lo expuesto aquí no se limita solamente, o no es una realidad solamente en el caso de los judíos, sino es una verdad evidente en la vida de todo hombre. Sus hechos evidencian que están lejos de Dios. Así es que muchos, en el contexto que Pablo escribe, muchos de los judíos, ¿verdad?, empleaban todo tipo de excusas para tratar de justificar de una u otra manera. Y en el caso de los judíos, ellos entendían y se creían superiores, se creían, ¿verdad?, mejores. Hoy día pasa igual, mucha gente le dice a usted, yo no necesito de Cristo. Yo no tengo la necesidad de un Salvador. Yo no tengo de qué ser redimido. Dios ha sido bueno conmigo y de ninguna manera me va a condenar. Dios no puede ser porque Dios es todo amor. ¿Cómo puede Dios condenarme? El juicio es de acuerdo a las obras de la persona. No solo es de acuerdo a la verdad, que no está basada en opiniones humanas, ni en rumores, sino en la verdad. También el juicio de Dios es de acuerdo a las obras de la persona.
el pecador vive haciendo el mal. La Escritura expone que no hay ni un ser humano bueno. Y dice en términos que son un poco fuertes, pero es lo que claramente dice la Escritura, para que nosotros entendamos el nivel de depravación, ¿verdad? En el caso de los hombres humanos, nivel intelectual, nivel emocional. Dice que todos se volvieron inútiles, que no hay ni uno que haga lo bueno, lo que agrada verdaderamente a Dios. O sea, que cada cual sigue sus pasiones, las pasiones de su corazón, lo que le apetece a la naturaleza caída y corrompida, contraria a la voluntad de Dios. Van en pos de cosas vanas, que no tienen ningún peso de gloria. Se afanan por aquellas cosas pasajeras y no prestan atención a las cosas eternas. Viven diciendo la vida es para vivirla y se entregan a toda clase de perversión. Sí, porque ese tipo de expresión viene de aquel que no entiende que la decisión que tome respecto a la oferta de gracia hecha tiene consecuencias eternas. Vive amando el pecado, vive para satisfacer todo tipo de deseo carnal. Eventualmente, si no te arrepientes, esa decisión, amado, ese estilo de vida tiene consecuencias eternas. Y el juicio de Dios también está basado precisamente en esas obras. Los judíos pensaban que tenían la más alta posición entre el pueblo de Dios, sin darse cuenta en que una cosa es ser oidor de la ley y otra hacedor de ella. Así es que la ley realmente venía a ser un privilegio si ellos eran capaces de cumplir con la ley. Pero nadie podía cumplir con la ley. Solo Cristo pudo cumplir con la justa y elevada demanda de un Dios santo. Por eso es que Pablo les dice que una cosa es ser oidor de la ley ante Dios y otra ser hacedor. Pero cuando Pablo les pone esta verdad, lo hace haciéndole ver que ninguno de ellos sería capaz de cumplir perfectamente la ley de Dios. Solo Cristo podía cumplir con la ley de Dios. Y solo en Cristo, por la justicia de Cristo, los hombres podían ser salvos. Pueden ser salvos. En la mañana se trajo a colación, creo que antes de empezar el devocional, precisamente a un hombre importante, a Nicodemo. Imagínense un hombre con esa clase de credenciales. Cualquiera pensaría que tenía el cielo seguro. Y sin embargo Jesús le dijo, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no entrarás al reino de los cielos. No puedes tener vida eterna, no puedes ser salvo. A un hombre como Nicodemo.
ninguno podía cumplir con la alta demanda de Dios, ninguno podía cumplir con la ley de Dios, solo Jesucristo. Miren lo que Pablo, ¿verdad? Los términos o frases que Pablo va usando son bien reveladoras. Las frases, dice en el verso 6, el cual, cada uno. Después en el verso 9, dice todo ser humano. Y en el verso 10, todo el que. Frases que muestran que Dios no hace acepción de personas. Los judíos pensaban de esa manera y creían que de alguna manera Dios se parcializaba con ellos, que eran los favoritos, los privilegiados. Pero aquí, cuando uno considera incluso estas frases, es evidente que Pablo les está declarando que no hay ninguno, sino que por el contrario, todos, judíos, gentiles, todos, están bajo una justa condenación por causa de sus pecados, por causa de sus maldades. Dios juzgará a las personas según la luz que han recibido. Fíjense que a veces se hace la pregunta, pero ¿y aquellos que no tienen ese conocimiento previo o esa comprensión de la ley? Pues la Escritura claramente dice que Dios juzgará a las personas según la luz que han recibido, aun cuando no tienen la ley. La Escritura claramente dice que los que no tienen, ¿verdad? Dice en Romanos 2, 12 al 15, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley que serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Y a qué se refiere? A la conciencia que Dios le ha dado al hombre. A la conciencia que Dios le ha dado al hombre. Pablo está diciendo, excusa no tienen. Excusa no tienen. El juicio también es de acuerdo al evangelio de Cristo. Y eso lo vemos cuando leemos en Romanos capítulo 2, del 17 en adelante, dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestros de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adultera. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pero luego Pablo dice, ¿verdad? Y usa un signo de un rito importante para el judío, que era la circuncisión. Pues en nada, en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, ¿de qué te sirve la circuncisión? De nada. Así es que Pablo con esas expresiones introduce la verdad del evangelio. En la verdad del evangelio vinimos a entender que los hombres son solamente salvos por la justicia de Cristo, y esto mediante la fe, y es por gracia. No es por cumplir una serie de ritos o tratar de cumplir con ellos al pie de la letra. Todas estas ceremonias eran importantes para los judíos y muchos de ellos al pie de la letra cumplían con ellas, pero Pablo le está diciendo, ustedes no son salvos porque han cumplido con estos ritos.
Y Pablo les declara lo que declara el Evangelio. La verdadera circuncisión es la que es hecha ¿dónde? En el corazón. Y esta es una obra que solo Dios puede hacer. Hoy día tenemos mucha gente religiosa que practican una serie de ritos, ¿verdad? Y tienen una serie de prácticas y piensan que por hacer estas cosas tendrán la aprobación de Dios y las puertas del cielo se abrirán de par en par para ellos. Pero a la luz de la Escritura vemos, amado, que no es por las obras, que no es por los méritos humanos, no es por el esfuerzo humano, sino solamente por la gracia. 2 veces Pablo ha mencionado el día del juicio. En Romanos 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira. ¿Para qué? Para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y en el verso 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dios, amado, Dios traerá a juicio las cosas más ocultas, más secretas, aquello que el pecador trató de proteger, de que no fuese conocido. Todo, amado, será dado a conocer. Cristo será el juez. Cristo será el juez. Y la cuestión va a ser, ¿qué hiciste con el evangelio de Cristo? Dios les había dado su palabra, conocían su voluntad y tenían un mejor sentido de los valores. Pero a pesar de ello, no se arrepintieron. Miraban a los gentiles como ciegos, como ignorantes, como niños, como quienes están en la oscuridad. Y ellos se consideraban exclusivos, favoritos de Dios. Sin embargo, estaban igualmente ciegos, igualmente perdidos. Qué triste, ¿verdad? Que un ciego trate de guiar a otro ciego. Usted no ha visto cuando 2 borrachos se juntan, pero que están, mire, hendíos. Uno trata de ir a la derecha y el otro va a la izquierda y no llegan a ninguna parte, ¿verdad? El resultado fue que incluso los perversos gentiles blasfemaban el nombre de Dios. Mire, amado, Dios responsabiliza, Pablo dice que son los judíos responsables de que los gentiles blasfemaran su nombre por los pecados de ellos. Hoy día nosotros tenemos que velar, tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros tenemos que dar testimonio de la verdad. Y tenemos que tener mucho cuidado cómo nos conducimos. El concepto que tengamos del cristianismo es crucial, es fundamental, es importante. ¿Por qué? Porque la intención de Dios es que otros sean salvos. Pero si nosotros desconocemos muchas verdades, no solo doctrinales, sino muchas verdades, muchos principios prácticos de la fe cristiana, si no somos entendidos y entendemos que Dios nos ha llamado para que nuestras vidas sean santificadas y vivamos de tal manera que le honremos y le glorifiquemos, nosotros también seremos piedra de tropiezo a aquellos que Dios desea salvar. Dios nos ha hecho nacer de nuevo para que andemos en novedad de vida, para que nuestro estilo de vida testifique de que somos de Cristo y que por causa nuestra el nombre de Dios no sea blasfemado, amado. Muchas veces el comportamiento cuestionable de muchos que profesan la fe cristiana, lamentablemente,
crea una especie de barrera y establece un tipo de limitación para que aquel que no es cristiano pueda venir a los pies del Señor. No quiero decir con esto que eso justifica totalmente al pecador, pero lamentablemente, amado, es importante que estas cosas se consideren. Entendamos para qué fuimos escogidos. Entendamos cuál es la prioridad, qué Dios espera de nosotros mientras estamos aquí. Es que testifiquemos de su bondad, testifiquemos de su amor. Que estemos dispuestos a declarar a los pecadores realmente cuál es su condición y dónde realmente se encuentran por causa de su pecado y cuáles son las consecuencias eternas de estar en pecado y en rebelión contra Dios. El Evangelio de Cristo exige un cambio, pero exige un cambio entendiendo lo siguiente: no es un cambio que nosotros, dependiendo de nuestra humanidad, seremos capaces de lograr. Exige un cambio entendiendo que Dios ha provisto para que ese cambio sea posible por la nueva naturaleza que hemos recibido, por el poder del Evangelio mismo. Dios ha hecho y hace posible que podamos andar en novedad de vida. Esto no se trata de un esfuerzo moral, un esfuerzo puramente religioso. No es dependiendo y descansando en las fuerzas propias humanas, en la pericia humana, sabiduría o inteligencia humana, sino una constante dependencia de Dios, del influjo de su gracia que está siempre activo, tratando en nuestras vidas, dirigiendo nuestras vidas y permitiendo que el carácter de Cristo se refleje a través de nuestras acciones. Que más allá de declarar y hablar correctamente aquello que es de acuerdo a la verdad, también vivamos y modelemos al Señor. Una gran diferencia entre lo que fue Jesús y los religiosos de aquella época. No es la obediencia a un sistema religioso, no es eso. Es la obediencia al Evangelio de Cristo, la obediencia a aquello que realmente es verdadero, con la asistencia misma de Dios, la cual Él provee para que podamos vivir de tal manera que todo lo que hagamos glorifique al Señor y a aquellos que nos ven incluso se sientan inquietados a preguntarnos qué pasa en la vida nuestra, por qué somos tan distintos. ¿Cuántos van caminando al infierno porque piensan que Dios les va a juzgar según su opinión, estatus o religión? Miles. Miles, amados. Pero déjeme decirle, aún dentro de las filas del cristianismo, ¿cuántas personas se congregan en muchas iglesias donde se predica verdaderamente el Evangelio de Cristo pensando de la misma manera que serán salvos por su estatus, porque pertenecen a una iglesia que predica la verdad bíblica, porque son fieles cumplidores? Una vez que se han hecho miembros de una iglesia local, son fieles cumplidores, aportan económicamente, incluso participan, incluso se involucran en ciertas actividades. Pero nadie es salvo por eso. La pregunta es si verdaderamente hemos conocido de manera personal a Cristo. Dios no juzga de acuerdo a estos principios, sino según la verdad, de acuerdo a nuestras obras y de acuerdo al Evangelio de Cristo. De este modo, en el capítulo 1, Pablo prueba que los gentiles no tienen excusa. Y aquí en el capítulo 2, que los judíos tampoco tienen excusa. Hubo un pastor que fue pastor y maestro americano, un librito que yo tengo por allí de hace muchos años, que mientras leía este capítulo, de momento pensé en este libro porque lo había leído antes y me recordé de algo
que guardaba relación, y es de William Reed Newell, y él dice acerca del juicio de Dios, él identifica 7 grandes principios del juicio de Dios. El juicio de Dios es según verdad, es de acuerdo a la culpa acumulada. El juicio de Dios es de acuerdo a las obras. El juicio de Dios es sin acepción. El juicio de Dios es de acuerdo a los hechos, no al conocimiento. El juicio de Dios alcanza los secretos del corazón. Y el juicio de Dios es de acuerdo a la realidad, no a profesiones religiosas. Quien no ha conocido personalmente a Cristo no es salvo. La fe verdadera, genuina, salvífica, va más allá de simplemente consentir acerca de una verdad que tú expones. Es llegar verdaderamente a experimentar la vida del Señor. Eso es lo que Jesús le quiso decir a Nicodemo. Eso es lo que Pablo, en otras palabras, le declara a los judíos. Y no solo a judíos, sino a gentiles. Todos están bajo la ira de Dios por causa de sus pecados. Y la pregunta, ¿cuál es el remedio entonces? ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, en el hombre no está. Está en Jesús. En la justicia de Cristo. En la suficiencia de quien nos ha salvado, el Salvador. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Te agradecemos por este día, Dios. Te pedimos que nos bendigas, nos guardes, nos ayudes, que seas con nosotros en todo momento. Gracias, Dios, porque tu bondad se manifestó a nuestras vidas y aun cuando no entendíamos, ciertamente mediante esa bondad tú nos encaminaste, nos dirigiste, Señor, a una actitud de humildad, permitiendo que fuéramos capaces de ser eventualmente receptores de tu gracia. Gracias por la salvación y el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por haber hecho tanto por nosotros. Cuida y bendice de cada hermano. Ayúdanos, Señor, a seguir proclamando tu verdad. Hay mucha necesidad y son muchos los que aún han de salvarse. Lo creemos de esa manera, Señor. Por lo tanto, pon en nuestros corazones ese sentir en cuanto a ser diligente, Señor, sabiendo que el tiempo se acorta, los días son difíciles y que a los pecadores les urge, Señor, conocerte. Gracias una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.